¿Qué tal? Continúo con la segunda parte. Estábamos conversando sobre la validez del derecho de real de garantía como viene a ser la hipoteca. ¿Cuál es su validez? ¿Cuándo consideramos que una hipoteca es válida? Y les estaba comentando, vamos a abrir la pantalla, vamos a compartir la pantalla. Les estaba comentando que para que una hipoteca sea válida, tiene que estar inscrita en registros públicos. O sea, primero tiene que estar constituida en escritura pública y segundo tiene que estar inscrito en registro de predios, ¿no? Es importante. Yo no puedo considerar, no se puede considerar que una hipoteca es válida, yo no puedo darle una oponibilidad frente a terceros si la hipoteca no sigue inscrita en registros públicos. Eso es básico, básico. Entonces, para poder indicar que tengo el derecho real de hipoteca, tengo que inscribirlo en registros públicos. Ninguna hipoteca es válida mientras no se inscribe en registros públicos. Entonces, esa es la conclusión a la que tenemos que llegar. ¿Ya? Eso es para terminar el tema de la hipoteca. Ahora, tocaremos la otra parte que viene a ser la anticresis. ¿Qué es la anticresis? ¿Qué entendemos nosotros como la anticresis? Por anticresis nosotros tenemos que entender el otro derecho real de garantía. Pero en este caso, a diferencia del primero, ya, si bien se garantiza, aquí se entrega el inmueble en forma de garantía. Profesora, en la hipoteca yo en algún momento como acreedor voy a acceder al inmueble. No, ustedes no van a acceder al inmueble. En la hipoteca ustedes no tienen la posibilidad de acceder al inmueble. Recuerden que el acreedor solamente tiene garantía y en ningún momento él accede al inmueble. A lo mucho puede pedir el remate y en el remate puede llegar se va a cobrar del inmueble, pero no va a poder acceder al inmueble, no va a poder usar, disfrutar del inmueble. No hay una manera en que el garante de la hipoteca pueda acceder a ello. El acreedor. En cambio, en la anticresis sí, en la anticresis sí. Esa es la mayor diferencia. En la anticresis, yo como deudor voy a entregar a mi acreedor un inmueble en garantía de una deuda. Y de esta manera le doy al acreedor el derecho de explotarlo y percibir los frutos. Es decir, yo como acreedor le voy a dar el derecho de usar y disfrutar al acreedor de mi inmueble. ¿Para qué? Para ir pagando la deuda. Vale decir, yo tengo un inmueble y este inmueble, yo vivo en este inmueble, bueno, y lo uso, pero me he hecho una garantía inmobiliaria con otra persona, con mi acreedor, y no tengo forma de pagarle. Entonces, ¿qué es lo que hago al acreedor? Le digo, ¿sabes qué, acreedor? Te voy a dar mi inmueble, te voy a entregar mi inmueble para que tú lo uses o explotes mi inmueble y puedas percibir los frutos de él. Como por ejemplo, yo le puedo dar un departamento a una persona externa, a un tercero, a X, le doy mi departamento, y X vive en mi departamento o lo arrienda, y de esa manera va disminuyendo la deuda. Vamos a suponer que X vive en mi departamento, entonces yo digo, por todos los meses que tú vas a estar viviendo en mi departamento, cada mes tenemos que ir descontando 2.000 soles de la deuda. Entonces aquí dice, perfecto, cada mes vamos descontando, descontando, descontando. O también puede ser que 2.000 soles, pero él puede arrendarlo a quien mejor le parezca. ¿Ok? Esa es la anticresis. Tenemos que entender este caso. Hay una enorme diferencia con la hipoteca en ese aspecto. El primero entendemos que la diferencia es que en la hipoteca nunca el acreedor accede a la posesión del inmueble. En cambio, en la anticresis, el anticresista sí accede al inmueble y puede tener derecho de usarlo o de explotarlo, ¿no? De percibir sus frutos. Eso tenemos que aclarar. Entonces, la anticresis también es un derecho real de garantía. La anticresis es un derecho real de garantía exclusivamente inmobiliario. Y en la anticresis va a haber una desposesión del deudor. El deudor va a desposeerse del inmueble, va a desposeerse del bien. Ya. Y también tenemos que tener en cuenta que hay una tradición para que se constituya el derecho real. Hay un orden, una forma en cómo se va a constituir. Esto se va a constituir por escritura pública, bajo sanción de nulidad. Tenemos que entender eso, ¿ya? Tiene que hacerse por escritura pública bajo sanción de nulidad. No puede ser un contrato privado o un contrato con firma legalizada. Además, el anticresis te otorga el uso y el disfrute del bien. Si yo, como acreedor, tengo derecho de anticresis, yo voy a poder usar y disfrutar del bien. Esa es una de las características primordiales, cosa que no ocurre con la hipoteca. ¿Ya? Y es una forma de garantizar el pago de los préstamos. Como yo no sé cuándo me va a pagar o no, al menos me voy cobrando con el uso
y disfrute del bien que me han dado. ¿Ok? Es indivisible, claro, porque yo no puedo dividir la anticresis en dos, o en un mismo inmueble, no puedo hacer dos o tres anticresis. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? Porque, porque la anticresis es con todo el uso del bien, a diferencia de la hipoteca. Recuerdan que en la hipoteca yo mencioné que se puede generar varias hipotecas y lo importante es el rango. En la hipoteca yo puedo hacer dos, tres, infinitas hipotecas sobre un mismo bien. Ya no hay un límite para la hipoteca yo puedo hipotecar diversas cosas. Ya aquel que quiera aceptarse el segundo en la hipoteca, el tercero, el cuarto y el quinto, y es cosa de cada uno. Pero las hipotecas son ilimitadas, la cantidad de hipotecas. En cambio, en la anticresis no. En la anticresis la hipoteca solamente es dada para uno solo, ¿ok? Para uno solo más tiene el derecho. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando el derecho de usar y disfrutar. Imagínense, yo le doy el derecho de, disfrutar, de usar y disfrutar a A, y le doy el derecho de disfrutar y disfrutar a B del mismo inmueble. No podría realizarse eso. Por lo tanto, el anticrédito solamente es para uno. Se hace para uno solo. No se puede hacer para dos o más, a diferencia de la hipoteca. ¿Por qué recalco esto? Porque estoy hablando de la diferencia, porque en su examen va a venir eso. Diferencia entre la hipoteca y la anticresis. Ya. La primera diferencia, que en la hipoteca el acreedor no posee el bien. En cambio, en la anticresis, sí, el acreedor va a poseer el bien. Hay una disposición del deudor. Segunda diferencia, ¿no? Que en la hipoteca se otorga el uso y disfrute. En la hipoteca no se otorga uso y disfrute. Solo se da el derecho real de preferencia, de persecución y de hacerse con el pago del precio, con el precio obtenido en el remate del bien. Mientras que en la anticresis se da el derecho de uso y disfrute. ¿Ok? Entonces, en la hipoteca puedo constituir dos o más hipotecas. No hay una limitación en la cantidad de hipotecas. En la anticresis solo puedo constituir una. ¿Ok? Entonces, recuerden otra cosa. También la anticresis se constituye por escritura pública. Bajo sanción de nulidad se hace por escritura pública. ¿Ya? Y se tiene que hacer por escritura pública y se tiene que indicar la renta del inmueble y el interés que se paga. Tenemos que indicar, bueno, por darte de derecho a la anticresis, tú es como que si yo te estuviera pagando unos 2.000 soles mensuales, 1.500 soles mensuales. Eso significa, ¿ok? Y también tengo que mostrar el interés, cuánto es la tasa de interés del préstamo que se está realizando. ¿Es obligatoria la inscripción de la anticresis en registros públicos? No, es otra diferencia con la hipoteca. En la hipoteca, para que tenga validez, tengo que inscribir en registros públicos. En la anticresis yo no tengo que inscribir. La inscripción en el registro es meramente declarativa, no es obligatoria. Su no inscripción deviene en una inoponibilidad de derecho frente a terceros. Pero, entonces, si yo no lo inscribo, entonces significa de que, vamos a suponer, yo tengo un inmueble y yo constituyo una anticresis a favor de mi deudor, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo constituyo la hipoteca a favor de de mi acreedor? Y luego yo vendo el inmueble. Como no le escribí en registros públicos, mi comprador no se va a enterar. Claro, no se va a enterar. Entonces, ¿cómo se va a enterar? Se va a enterar si lo inscribe. Si no lo inscribe, no hay manera. Entonces, en ese caso, la anticresis tendría menos fuerza. Entonces, si no se inscribe, deviene inoponibilidad en el derecho frente a terceros. Si no lo inscribe, el afectado va a ser el acreedor, el anticresista va a verse afectado. ¿Por qué? Porque el otro lo ha vendido y entre el derecho de compra-venta al derecho de la anticresis, como en la compra-venta se ha inscrito y la anticresis no, entonces se vuelve inoponible hacia los demás. ¿Ya? Otra cosa, a diferencia de la hipoteca, en la hipoteca solo el propietario puede constituir la hipoteca. En el caso de la anticresis, bueno, el propietario y el superficiario con respecto al bien edificado, porque recuerden que el superficiario es dueño de la edificación, ¿no? Ya, en este caso, en la anticresis, puede constituirlo ¿quién? El propietario o el usufructuario. Recuerden que el usufructuario viene del usufructo, el usufructuario tiene derecho de uso y disfrute. Entonces, si el usufructuario tiene derecho de uso y disfrute, el usufructuario podría darle su derecho de uso y disfrute a su acreedor. Por lo tanto, también podría constituir su hipoteca. ¿Me comprenden, no? Es otra posibilidad de la anticresis. Esa es la diferencia entre la anticresis y la hipoteca. La mayor diferencia es esa. Entonces, reitero,
repito, la hipoteca y la anticrédito los dos son derechos reales de garantía, ¿ya? O sea, van a garantizar un crédito. La diferencia es que en la hipoteca el acreedor no va a hacer uso del bien, no va a hacer uso y disfrute del bien, no va a poder poseer el bien, simplemente se da como garantía de que si es que no llega a pagar el préstamo, entonces va a tener el derecho de ¿qué? De preferencia con respecto al cobro del bien, de persecución, no importa quién es el último propietario, él va a poder cobrarse de él, del inmueble, de la venta del inmueble, y de hacerse con el pago en el peso obtenido con el remate del bien. Eso viene a ser la hipoteca, ¿ok? La hipoteca, además, se va a extender en todas las partes integrantes del bien hipotecado. También entendemos que la hipoteca, para poder accionarla, voy a tener que ir a la vía judicial. ¿Ya? Solamente voy a accionar la hipoteca en la vía judicial. A diferencia de la anticresis, yo la acciono a partir de la escritura pública, ¿no? Yo indico cuándo voy a estar cobrando, bajo la nulidad, desde qué fecha. En ese caso, la hipoteca solo se hace en el supuesto caso en que no se pague la deuda. ¿Ya? El acreedor tiene preferencia sobre el precio que resulta del bien. Ya recuerden eso. Además, el acreedor tiene derecho de transferencia del crédito hipotecario, puede transferir su crédito hipotecario, puede transferir. Eso también, al menos que se pacte distinto. Y su validez es que se inscriben en los registros públicos. A diferencia de la anticresis. La anticresis, por el contrario, en la anticresis se hace entrega del bien. También sirve para garantizar un crédito y se hace una entrega del bien. Se entrega un inmueble en garantía de una deuda y va a conceder al acreedor el derecho de explotarlo y percibir los frutos. ¿Ok? Va a conceder al acreedor el derecho de explotarlo y percibir los frutos. Su constitución se va a otorgar por escritura pública bajo sanción de nulidad. Recuerden, no es obligatorio inscribirlo, pero la inscripción hace de que esto sea oponible frente a terceros. Si yo no lo inscribo, va a ser inoponible. ¿Ok? Y además tenemos que tener en cuenta que hay una exposición de deudor. Puede constituirse, ¿quién lo puede constituir la anticresis? El propietario o un usufructuario. A diferencia de la hipoteca. En la hipoteca, ¿quién puede constituir la hipoteca? El propietario. O también puede hacerlo quien, como les dije, el superficiario, pero no más, no el posesionario, no el usuario, no el usufructuario, ellos no pueden hacer la hipoteca. La hipoteca es un derecho real y va a ser afectada con respecto a la propiedad. Y recuerden, alguien que es edificado puede realizar la hipoteca, el constructor, el superficiario puede realizar la hipoteca de su construcción, no de todo el inmueble. ¿Ok? Entonces, con eso terminaremos la parte de lo que es derechos reales de garantía. Y quería aclarar 3 preguntas que me hicieron ustedes en clase, me han hecho en clases, me han escrito también por mi WhatsApp y me han preguntado. La primera es con respecto a los bienes muebles y bienes muebles. Me preguntaron, profesora, usted me ha dicho que los bienes muebles son aquellos bienes que se pueden trasladar de un lugar a otro. Y sí, efectivamente, como en los vehículos, como los derechos patrimoniales de autor, los derechos de propiedad intelectual, como en las rentas, ¿no? Entonces, como en los materiales de construcción que son removibles, que puedo mover, ¿no? Si no están unidos al suelo. Ya. Ese tipo de cosas pueden ser bienes muebles. Pero también me han dicho, profesora, ¿y por qué la nave y embarcaciones usted las puede como bienes inmuebles? Porque en nuestra legislación se ha considerado que las naves y embarcaciones, a pesar de que se puedan mover de un lugar a otro, son consideradas bienes inmuebles. Así se ha establecido por el legislador, porque es más difícil de mover, porque no cualquiera puede mover una nave o una embarcación, ¿no? Porque los precios de estas naves y embarcaciones son mayores a los vehículos terrestres y por esa razón hemos separado. Así está en nuestra legislación. Hay una discusión doctrinaria grande con respecto a ello, pero como les dije, nosotros no estamos haciendo esta clase para abogados, es distinto para cada uno, entonces quiero separar eso. Los bienes muebles son aquellos que pueden llevarse de un lugar a otro, y los bienes inmuebles son aquellos que no son bienes muebles. Suena una respuesta rara, pero es decir, son aquellos que no son bienes inmuebles y que son considerados así según ley. ¿Como quién? Como las naves y embarcaciones, como el suelo, subsuelo y sobresuelo, como en las minas, como en las concesiones para explotar servicios públicos. Una concesión para explotar un servicio público o una concesión minera también es considerado un bien inmueble, porque así lo ha determinado la norma, la ley lo ha considerado de esa manera. Son bienes inmuebles. Esa es la diferencia entre bienes inmuebles y bienes muebles. No confundir, si ustedes ven naves y embarcaciones en nuestra legislación, esos no son bienes muebles, son bienes inmuebles, porque así se ha establecido.
Eso es con respecto a la clasificación de bienes. Ahora, otra pregunta que me hicieron, me preguntaron aquí, me preguntaron, profesor Aldo, me preguntaron, quiero entender bien eso del derecho de uso de habitación con respecto a la extensión de la familia. Como le dije, el derecho de habitación es un tipo de derecho de uso, pero es un tipo de derecho de uso que va a recaer cuando se usa como casa o morada. ¿Está bien? Para servir de morada. En la casa o una parte de la casa se va a utilizar como morada. Ahí existe derecho de habitación. Lo que me estaban preguntando es, no entiendo si es la extensión a la familia del usuario. Ya. Si yo no aclaro con respecto al derecho de uso, el derecho de habitación, yo no aclaro hacia quiénes se extiende, yo voy a tener que entender que ese derecho de uso de habitación se va a extender al usuario y a su familia, no solamente es el usuario. Si yo no aclaro, yo digo, le voy a dar ese derecho de uso de habitación a un familiar, a un amigo mío, de un amigo de la familia, estoy dando eso, el amigo va a poder traer a su familia, se va a extender ahí, ellos también van a poder usarlo, porque no vamos a separar la familia nuclear, salvo disposición distinta. Si yo no aclaro, entiendo que al amigo, su esposa, o sea, sus cónyuges y sus hijos van a poder habitar el inmueble, salvo que yo disponga de una ley diciendo que es exclusivamente para él, que solamente él puede habitarlo. Solamente en ese caso se entiende el derecho de uso de habitación. Ahora, por último, bueno, me dijeron, entendieron el tema de la servidumbre, entendieron que la servidumbre puede ser pactada, y si no es pactada, puedo hacerlo si hay una servidumbre aparente, puede ir a vía judicial. Me han preguntado si puedo de alguna manera obligar a otras personas al derecho de usufructo, al derecho de uso, al derecho de habitación. Efectivamente, ¿ya? Ya le dije que el usufructo, el derecho de uso, el derecho de habitación son pactados. Tengo que darle yo la potestad. Yo como propietario puedo darle a alguien para que use, para que usufructe, ¿no? Yo puedo darle a otra persona eso. Pero también puede ser obligatoria. ¿Cuándo es obligatoria? En esa legislación se ha llamado eso el derecho de habitación legal, o derecho, también se llama derecho de usufructo legal. ¿A quién le ha dado este derecho? Y eso es importante porque va a venir en su examen, ¿no? Así que es muy buena pregunta la que me hicieron. Al cónyuge supérstite. ¿Qué es un cónyuge supérstite? Ya, a ver un ratito. ¿Qué es un cónyuge supérstite? Vamos a borrar esto. Un, un cónyuge supérstite, un cónyuge supérstite viene a ser el viudo, para ponerlo en forma, el viudo, viuda, ¿no? El que sobrevivió a la muerte del otro cónyuge. Eso significa cónyuge supérstite. Entonces el cónyuge supérstite tiene este tipo de situación, tiene la posibilidad de pedir derecho de habitación legal, se llama esto. Derecho de habitación legal. O sea que el derecho de habitación es un derecho de uso. Ya. ¿Sobre qué? Sobre el inmueble que fue morada para ello. Si el inmueble que fue morada, si luego de la muerte del cónyuge no le alcanzare para adjudicarse la casa que fue morada usando la legítima, usando las gananciales, usando todo esto, la legítima y los gananciales, y hasta la libre disposición que tenía, su cónyuge no le alcanzara para adjudicarse la casa que fue su morada, entonces el cónyuge supérstite puede pedir que se evite hasta ese momento la división y partición, y él pueda usar el derecho de habitación del inmueble, puede usar el inmueble para sí mismo. ¿Está bien? Pueda usar el inmueble. Eso es hasta que el cónyuge supérstite siga soltero, no se case, no se case y pueda usar eso hasta su muerte. Es derecho de habitación legal, un derecho de habitación
que va a ser a vitalicio, ¿está bien? Hasta que fallezca, o si se vuelve a casar, ¿no? En ese caso es el derecho de habitación legal, tiene el derecho el cónyuge supérstite. Pero ¿qué pasa si tiene el derecho de esto y aún así no le alcanzare, estando viviendo allí en el lugar, no le alcanza para pagar las deudas que te acarrea el inmueble, como por ejemplo los gastos administrativos que te acarrea el inmueble, el agua, no te alcanza para pagar el agua, la luz, no te alcanza para pagar los arbitrios, diversas cosas? Entonces en ese caso puede ir ante el juez y pedir el derecho de puede pedir el usufructo legal, decirle, tengo derecho ya no solo a usar, sino a usar y disfrutar. ¿Qué significa? Que va a poder arrendar una parte de su inmueble totalmente o una parte del inmueble para cubrir los gastos, para cubrir los gastos. Estos dos derechos se piden ante el juez, van ante el juez y el juez se lo otorga. ¿Es obligatorio o no es obligatorio? Es una potestad que tiene el cónyuge supérstite. Pues es posible, es posible. Como le digo, hay determinadas cosas para tener este tipo de derechos, el derecho de habitación legal y el derecho de usufructo legal. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en claro esto de aquí, en claro esto de aquí. No siempre es consensuado, también la ley te puede obligar a que se establezca, ¿no? Como en este caso, el derecho de habitación y el derecho de usufructo al cónyuge supérstite. Importante porque va a ir también en su examen. Por último, ¿también la hipoteca siempre es consensuada? No, también existe la hipoteca legal. ¿Qué significa esto de hipoteca legal? Esta hipoteca está establecida en el código. Es la obligación que va a tener el registrador de inscribir una hipoteca a favor de alguien, a pesar de que no lo hayan pedido. ¿Pero por qué lo hace? Porque encuentra una diferencia con respecto al... Hay diversas razones por las cuales se establece. Una de las razones, por ejemplo, es la diferencia en el pago. Yo no pago completamente el precio, o no establezco el pago completo. Vamos a suponer, yo le vendo a un inmueble. El inmueble, el precio está a $50,000, pero yo solo he pagado $30,000. ¿Ya? Entonces yo pongo en la escritura, mi escritura pública, estoy comprando el inmueble de $50,000 y acá presento un cheque que he pagado $30,000. Falta 20,000. Yo no he establecido, en ningún momento ninguno ha dicho, oye, falta pagar, nadie ha dicho que falta pagar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el registrador? Si le llega a eso y encuentra una diferencia entre el pago del bien y el precio, va a establecer una hipoteca legal a favor del vendedor, diciendo, en este caso, ¿no? Tú, Aldo López, le estás vendiendo el inmueble A, pero se nota que hay una diferencia de $20,000. Entonces, el inmueble pasa a nombre de A, pero voy a establecer una hipoteca legal a tu favor de $20,000. A pesar que yo no lo he pedido, yo no he solicitado la hipoteca, tampoco ha solicitado, pero el registrador tiene la obligación de realizarlo, ¿no? Por ley. Otra forma, cuando estamos en una división y partición de un inmueble, ya estamos adjudicándonos los inmuebles por una división y partición, somos copropietarios de un inmueble, vamos a suponer, ¿cómo pueden ser copropietarios? Los hijos, ¿no? Que los hijos son copropietarios, dos personas naturales cualquiera pueden ser copropietarios. ¿Quién más? Si yo he disuelto una sociedad de gananciales, es decir, yo tengo, por ejemplo, mi esposa y yo compramos dos inmuebles, ¿ya? Un inmueble tiene el valor de $40,000, ¿ya? Un inmueble tiene el valor de $40,000 y el otro inmueble tiene el valor de $80,000, ya, para ponerlo de una forma, $80,000. Entonces, cuando hacemos la división y partición, ya somos copropietarios, ya hemos disuelto las sociedades gananciales, un inmueble de 40,000, otro de 80,000, y nos tenemos que repartir. Al final dice, ¿sabes qué? Es 50% cada uno. Si fuera 50% cada uno tendría que tener ¿cuánto? $60,000. Se dan cuenta que los dos juntos, 40,000 y 80,000, sale 120,000. Por lo tanto, cada uno tendría que tener $60,000, ¿no? $60,000 como adjudicarse, ¿no? Para adjudicarse $60,000 de valor de cada uno. Pero al final, en la repartición, ¿se acuerda que va a ser 50% para cada uno? Y a mi esposa le dan el inmueble de $80,000 y a mí me dan el inmueble de $40,000. No hay una repartición de acciones y derechos equitativa. No hay una repartición de acciones y derechos del valor de los inmuebles equitativa, ¿cierto? No ha habido una adjudicación clara. Cada adjudicación ha sido diferente.
Cada adjudicación se ha dado en diferente valor. Entonces, si se ha dado en diferente valor, ¿qué es lo que va a hacer el registrador? Si encuentra que en realidad debieron hacerse mitad, entonces lo que va a realizar es, efectivamente, a mí me va a otorgar el inmueble de 40.000, a mi ex esposa le va a otorgar el inmueble de 80.000, pero le va a poner una hipoteca legal a favor mío. Va a inscribir una hipoteca legal. A pesar de que yo no se lo he pedido, a pesar de que no se le ha pedido al juez, él va a constituir una hipoteca legal a favor del esposo. Por el monto de cuánto, de lo que le falta para completar los 60.000. ¿Cuánto le falta? $20.000. ¿Qué quiere decir? Que mi propiedad no va a tener ninguna hipoteca, pero la propiedad de mi esposa, como ya se ha adjudicado un bien de mayor valor, ese sí va a tener una hipoteca a mi favor, establecida por el registrador. ¿De cuánto? De lo que falta para que sea equitativo, para que salga lo que a mí me corresponde. En este caso sería $20.000. Se dan cuenta, es una hipoteca legal. Es otra forma de hipoteca. Hay otra forma de hipoteca legal también, dependiendo de la edificación, ¿no? De si el constructor no se ha terminado de pagar al constructor, se puede poner una hipoteca legal a su favor. Es otra forma. Pero lo que les quiero decir, principalmente, es que hay derechos reales que de todas maneras van a poderse ser obligados vía judicial, como el derecho de habitación y el usufructo legal, que se le otorga al cónyuge sus pérdidas, al viudo o viuda que sobrevivió a la muerte del otro cónyuge, ¿no? Que es optativo, no es obligatorio, es optativo. El de la hipoteca legal, que sí es obligatorio para el registrador cuando encuentra que hay una diferencia entre el precio y el pago del bien, cuando hay una diferencia entre el valor que se está haciendo en una adjudicación después de un proceso de división y partición, cuando hay una diferencia, cuando no se ha terminado de pagar al constructor con respecto a una edificación que se ha realizado, entre otras cosas. ¿Ok? Es importante aclarar esto. Existen derechos reales obligatorios, como la hipoteca legal, el derecho de usufructuación legal, el usufructo legal. Con eso, queridos alumnos, sería lo último que tenemos que ver. Estudien. Junto con estos videos, les voy a dar el link de la práctica dirigida que les había mencionado. Y bueno, nos vemos el sábado. Saludos.